Suma Teológica, parte 1 Gunduae. Cuestión 55. Sobre las virtudes en cuanto a su esencia. Seguidamente, hemos de estudiar los hábitos en especial. Q. Paso inter. Y como los hábitos se distinguen en buenos y malos, según queda dicho, Quinto. 3. Primero, hemos de tratar de los hábitos buenos, que son las virtudes y otras cosas afines a ellas, a saber, los dones, bienaventuranzas y frutos. Q. 68. A continuación se tratará de los hábitos malos, esto es, de los vicios y pecados. Que 21. Acerca de las virtudes hay que considerar 5 cosas. Primera, la esencia de la virtud. Segunda, el sujeto de la misma. Q. 56. Tercera, la división de las virtudes. 57. Cuarta, la causa de la virtud. Q. 63. Quinta, las propiedades de la virtud. Q. 64. Sobre el primer tema se abordarán estos problemas. ¿Es un hábito la virtud humana? ¿Es un hábito operativo? ¿Es un hábito bueno? La definición de la virtud. Artículo 1. ¿Es un hábito la virtud humana? Lat. Objeciones por las que parece que la virtud humana no es un hábito. 1. La virtud es, según se dice en el libro I de Caelo, lo último de la potencia, pero lo último de cada cosa se reduce al género de lo ultimado, como el punto se reduce al género de la línea. Luego, la virtud se reduce al género de la potencia y no al género del hábito. Du. Dice San Agustín en el libro segundo del Libero Arbitrio que la virtud es el buen uso del libre albedrío, pero el uso del libre albedrío es un acto. Luego la virtud no es un hábito, sino un acto. Tra. No merecemos por los hábitos, sino por los actos, porque de lo contrario el hombre merecería continuamente, incluso durmiendo. Pero por las virtudes merecemos. Luego las virtudes no son hábitos, sino actos. Par. Dice San Agustín en el libro de Moribus Eccles, no, que la virtud es el orden del amor, y en el libro Octoginta Trium Quaestionum afirma que la ordenación que se llama virtud consiste en gozar de lo que se ha de gozar y en usar de lo que se ha de usar. Ahora bien, orden u ordenación designa bien acto, bien relación. Luego la virtud no es un hábito, sino un acto o una relación. Así como existen virtudes humanas, así también existen virtudes naturales. Pero las virtudes naturales no son hábitos, sino potencias. Luego tampoco las virtudes humanas son hábitos. Contra esto, Aristóteles afirma, en el libro Praedicamentorum, que la ciencia y la virtud son hábitos. Respondo, la virtud designa una perfección de la potencia. Ahora bien, la perfección de cada cosa se entiende principalmente en orden a su propio fin. Siendo pues el fin de la potencia su propio acto, la potencia será perfecta en cuanto que se determine a su propio acto. Ahora bien, hay potencias que están determinadas por sí mismas a sus propios actos, como son las potencias naturales activas, de ahí que estas potencias naturales se llamen ellas mismas virtudes, mas las potencias racionales, que son propias del hombre, no están determinadas a un solo acto, sino más bien indeterminadas respecto de muchos, pues se determinan a los actos por los hábitos, según consta por lo dicho anteriormente. 49. Pero, por tanto, las virtudes humanas son hábitos. A las objeciones 1. La virtud se toma unas veces por aquello a lo que se ordena, es decir, por su objeto o por su acto, como es el caso de la fe, que unas veces significa aquello que se cree, otras veces el acto mismo de creer, y otras el hábito con el que se cree. Por eso, cuando se dice que la virtud es lo último de la potencia, se toma la virtud por el objeto de la virtud, porque efectivamente la virtud de una cosa se define por lo último a que se extiende su potencia. Por ejemplo, si uno puede llevar un peso de 100 libras, y no más, su virtud se valora en 100 libras, no en 60. La objeción procedía de suponer que se definía esencialmente a la virtud como lo último de la potencia. En el mismo sentido se dice que la virtud es el buen uso del libre albedrío, a saber,
porque a eso es a lo que se ordena la virtud como a su propio acto, pues el acto de la virtud no es otra cosa que el buen uso del libre albedrío. 3. Se dice que merecemos por algo de dos modos. Uno, por el mérito mismo, al modo como decimos que corremos por la carrera, y en este sentido, merecemos por los actos. De otro modo se dice que merecemos por algo como por el principio de merecer, al modo como decimos que corremos por la facultad de movimiento, y en este sentido merecemos por las virtudes y hábitos. Foro. Se dice que la virtud es el orden u ordenación del amor en razón de aquello a que se ordena la virtud, pues mediante la virtud se ordena el amor en nosotros. 5. Las potencias naturales están de suyo determinadas a una sola cosa, no así las potencias racionales. No es por tanto el mismo caso, conforme se ha explicado en Sol. Artículo 2. ¿Es la virtud humana un hábito operativo? Lat. Objeciones por las que parece que la virtud humana no es un hábito operativo. Wall. Dice Tulio Cicerón en el libro cuarto de Tuscul, Quest, de esas que así como la salud y la belleza es del cuerpo, así la virtud es del alma. Ahora bien, la salud y la belleza no son hábitos operativos. Luego tampoco lo es la virtud. Tú. En las cosas naturales se da la virtud no sólo para obrar, sino también para ser, según consta por Aristóteles, en el libro I de Caelo, al decir que ciertas cosas tienen virtud para ser siempre, mientras que otras no la tiene para siempre, sino por un tiempo determinado. Ahora bien, la virtud humana es en los seres racionales lo que es la virtud natural en las cosas naturales. Luego también la virtud humana es no sólo para obrar, sino también para ser. 3. Dice el filósofo en el libro Semne Physicorum que la virtud es disposición de lo perfecto para lo mejor. Ahora bien, lo mejor para lo que debe disponerse el hombre por la virtud es Dios mismo, según prueba San Agustín, en el libro segundo, de Moribus Eccles, respecto del cual se dispone el alma asemejándose a él. Según eso, parece que la virtud se ha de definir como una cierta cualidad del alma en orden a Dios, como asimilativa a él, y no en orden a la operación. Luego la virtud no es un hábito operativo. Contra esto, dice el filósofo, en el libro Secund Ethic, no que la virtud de cada cosa es la que hace que su obra sea buena. Respondo. La virtud, como indica su mismo nombre, importa una perfección de la potencia, según se ha dicho anteriormente, a 1961. De ahí que, siendo doble la potencia, a saber, potencia para ser y potencia para obrar, tanto la perfección de la una como la de la otra se llamen virtud. Pero la potencia para ser responde a la materia, que es ser en potencia, mientras que la potencia para obrar responde a la forma, que es el principio de la operación, ya que cada cosa obra en cuanto que es en acto. Ahora bien, en la constitución del hombre, el cuerpo es como la materia, mientras que el alma es como la forma. Por parte del cuerpo, el hombre conviene con los demás animales, y lo mismo hay que decir respecto de aquellas facultades que son comunes al cuerpo y al alma, pues tan solo aquellas facultades que son propias del alma, esto es, las racionales, son exclusivas del hombre. Por consiguiente, la virtud humana, de la que estamos hablando, no puede pertenecer al cuerpo, sino a lo que es exclusivamente propio del alma. En conclusión, la virtud humana no importa orden al ser, sino más bien a la operación, y por tanto, la virtud humana es esencialmente un hábito operativo. A las objeciones. 1. El modo de la acción sigue a la disposición de la gente, pues cada cosa obra según es. Por tanto, al ser la virtud un principio de una acción cualificada, es necesario que en el agente preexista virtuosamente alguna disposición conforme a ella. Ahora bien, la virtud hace que la operación sea ordenada. Luego, la misma virtud es una cierta disposición ordenada en el alma, en el sentido de que las potencias del alma están de algún modo ordenadas entre sí y respecto de las cosas exteriores, y por eso, la virtud, en cuanto que es una disposición conveniente del alma, es semejante a la salud y a la belleza, que son las debidas disposiciones del cuerpo, pero con ello no se excluye que la virtud sea también principio de operación.
La virtud respecto del ser no es la que es propia del hombre, sino solamente la que se ordena a las obras de la razón, que son las propias del hombre. 3. Puesto que la sustancia de Dios se identifica con su operación, la máxima asimilación del hombre con Dios se realiza mediante alguna operación. De ahí que, según se ha dicho anteriormente, cum. 3a.2, la felicidad o bienaventuranza, por la que el hombre se conforma máximamente con Dios, que es el fin de la vida humana, consiste en una operación. Artículo 3. ¿Es la virtud humana un hábito bueno? Lat. Objeciones por las que parece que no es esencial a la virtud ser un hábito bueno. 1. El pecado se entiende siempre en el orden del mal, pero existe alguna virtud del pecado, según aquello de 1 Cor 15:56. La virtud del pecado es la ley, luego la virtud no siempre es un hábito bueno. 2. La virtud corresponde a la potencia, pero la potencia no es sólo respecto del bien, sino también del mal, según aquello de Isaías 5:22. Hay de los que son valientes para beber vino y fuertes para mezclar licores. Luego también la virtud es respecto del bien y del mal. True. Según San Pablo, en 2 Cor 12:9, la virtud se perfecciona en la debilidad, pero la debilidad es un cierto mal. Luego la virtud no es sólo respecto del bien, sino también del mal. Contra esto, dice San Agustín, en el libro de Moribus Eccles, nadie habrá dudado de que la virtud hace óptima al alma, y el filósofo dice, a su vez, en el libro Zoon Ethic, que la virtud es la que hace bueno al que la tiene y que su obra sea buena. Respondo, según queda dicho, a. 1. La virtud importa perfección de la potencia, de ahí que la virtud de cada cosa se defina por lo máximo de que es capaz, conforme se dice en el libro Imiro de Caelo. Ahora bien, lo último de que es capaz una potencia ha de ser bueno, ya que todo lo que es malo importa defecto, conforme dice Dionisio, en el capítulo 4 de Div. No, que todo mal es débil. Por eso es necesario que la virtud de cada cosa se defina en orden al bien. Por consiguiente, la virtud humana, que es un hábito operativo, es un hábito bueno y operativo del bien. A las objeciones. 1. Como ocurre con lo perfecto, también ocurre con el bien, que se dice metafóricamente de los males, pues se habla de un perfecto hurtador o ladrón y de un buen hurtador o ladrón, según consta por el filósofo en el libro Quinto Metafis. Según esto, por tanto, también la virtud se dice metafóricamente de los malos, y así se habla de la ley como de virtud del pecado, en cuanto que la ley es ocasión de que sea mayor el pecado, y como que por ella llega al máximo su poder. 2. El mal de la embriaguez y de la excesiva bebida consiste en el defecto del orden de la razón, pero ocurre que, a la vez que falla la razón, alguna potencia inferior tiende perfectamente a sus objetivos propios, aunque sea con repugnancia y con defecto de la razón, mas la perfección de tal potencia, al ser con defecto de la razón, no puede tenerse por virtud humana. 3. La razón tanto más perfecta se muestra cuanto mejor puede vencer o tolerar las debilidades del cuerpo y de las facultades inferiores. Por eso la virtud humana, que se atribuye a la razón, se dice que se perfecciona en la debilidad, no de la razón, ciertamente, sino en la debilidad del cuerpo y de las facultades inferiores. Artículo 4. ¿Es correcta la definición de la virtud? Las objeciones, por las que parece que no es correcta la definición de la virtud que suele darse en estos términos. La virtud es una buena cualidad de la mente por la que se vive rectamente, de la cual nadie usa mal, producida por Dios en nosotros sin intervención nuestra. Bueno, la virtud es la bondad del hombre, ya que es la que hace bueno al que la tiene, pero no parece correcto decir que la bondad es buena, como tampoco se dice que la blancura es blanca. Por consiguiente, no es correcto decir que la virtud es una buena cualidad. 2. Ninguna diferencia es más común que su propio género, puesto que es ella la que divide al género, pero el bien es más común que la cualidad, ya que se convierte con el ser. Luego el bien no debe entrar en la definición de la virtud como diferencia de la cualidad. 3. Como dice San Agustín, en el libro 12 de Trin, donde comienza a percibirse algo que no nos es común a nosotros y a los animales, allí encontramos la mente,
Pero algunas virtudes se dan también en las facultades irracionales, según dice el filósofo, en el libro 3 Étic. Luego, no toda virtud es una buena cualidad de la mente. 4. La rectitud parece ser propia de la justicia, pues es lo mismo hablar de hombres rectos que de justos, pero la justicia es una especie de virtud. Luego no es correcto poner la rectitud en la definición de la virtud, al decir por la que se vive rectamente. Pite. Cualquiera que se enorgullece de una cosa usa mal de ella, pero muchos se enorgullecen de la virtud, según dice San Agustín, en la regla, que la soberbia se infiltra insidiosamente incluso en las buenas obras para destruirlas. Luego es falso decir que de la virtud nadie usa mal. 6. El hombre es justificado por la virtud, pero comentando aquello de J.N. 14:12, hará mayores obras que éstas, dice San Agustín. Quien te creó sin ti, no te justificará sin ti. Luego, no se dice correctamente que la virtud es producida por Dios en nosotros sin intervención nuestra. Contra esto está la autoridad de San Agustín, con cuyas palabras, tomadas principalmente del libro segundo de Libero Arbitrio, se ha elaborado dicha definición. Respondo. Esta definición abarca perfectamente todo lo que es esencial a la virtud. Efectivamente, la definición perfecta de cada cosa se hace teniendo en cuenta todas sus causas, y la antedicha definición comprende todas las causas de la virtud. La causa formal de la virtud se toma, como en las demás cosas, de su género y diferencia específica, al decir cualidad buena, pues el género de la virtud es el ser cualidad, y su diferencia específica es el ser buena. Sin embargo, sería más exacta la definición si en vez de cualidad se pusiese hábito, que es el género próximo. La virtud no tiene materia de la que ex qua se forme, como tampoco la tienen otros accidentes, pero tiene materia sobre la que circa quam versa, y materia en la que in qua se da, esto es, el sujeto. La materia sobre la que versa es el objeto de la virtud, que no pudo ponerse en dicha definición, porque por el objeto se determina la virtud a su especie, mientras que aquí se trata de la definición de la virtud en común. Por eso, en lugar de la causa material se pone el sujeto de la virtud. Al decir que es una buena cualidad de la mente, el fin de la virtud, por tratarse de un hábito operativo, es la misma operación. Pero hay que notar que unos hábitos operativos disponen siempre para el mal, como son los hábitos viciosos. Otros disponen unas veces para el bien y otras veces para el mal, como la opinión, que puede ser verdadera o falsa. La virtud, en cambio, es un hábito que dispone siempre para el bien. Por eso, para distinguir la virtud de los hábitos que disponen siempre para el mal, se dice por la que se vive rectamente, y para distinguirla de aquellos otros que unas veces inclinan al bien y otras veces al mal, se dice de la cual nadie usa mal. La causa eficiente de la virtud infusa, de la que se da esta definición, es Dios. Por eso se dice producida por Dios en nosotros sin intervención nuestra. Si se prescinde de esta cláusula, el resto de la definición es común para todas las virtudes, tanto adquiridas como infusas. A las objeciones, 1. Lo primero que aprehende el entendimiento es el ser. Por eso a todo lo que aprendemos le atribuimos que es ser, y consiguientemente que es uno y que es bueno, que son convertibles con el ser. De ahí que digamos que la esencia es ser, y que es una y que es buena, y que la unidad es ser, y que es una y que es buena. Y lo mismo hacemos con la bondad. Pero esto no se da en las formas especiales, como son la blancura y la salud, pues no todo lo que aprendemos lo aprendemos bajo la razón de blanco y sano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los accidentes y las formas no subsistentes, así como se llaman entes, no porque tengan ellos mismos el ser, sino porque por ellos algo es. Así también se dice que son buenos o unos, no ciertamente debido a alguna otra bondad o unidad, sino debido a que por ellos algo es bueno y uno. En este sentido, pues, también la virtud se dice que es buena, porque por ella algo es bueno. 2. El bien que se pone en la definición de la virtud no es el bien común que se convierte con el ser y es más común que la cualidad, sino el bien de la razón,
según dice Dionisio en el capítulo 4 de Div. No. Sí que el bien del alma consiste en vivir conforme a la razón. Tri. La virtud no puede existir en las facultades irracionales del alma, sino en cuanto participan de la razón, como se dice en el libro I Ethic. Por eso es la razón o la mente el sujeto propio de la virtud humana. Fort. Es propia de la justicia, la rectitud que se realiza acerca de las cosas exteriores de las que usa el hombre y constituyen la materia propia de la justicia, según se verá más adelante. Tiepacotos 60 Kundesona 8. Pero la rectitud que importa orden al fin debido y a la ley divina, que es la regla de la voluntad humana, según se ha dicho anteriormente. Q. 4. Es común a toda virtud. Fash. De la virtud se puede usar mal tomándola como objeto, como por ejemplo, cuando uno siente mal de ella, cuando la odia, o se enorgullece de ella, pero no en el sentido de que ella sea el principio del mal uso, de modo que el acto de la virtud sea malo. La virtud infusa es causada por Dios en nosotros sin que intervenga nuestra acción en ello, pero no sin nuestro consentimiento. Así ha de entenderse la cláusula producida por Dios en nosotros sin intervención nuestra. En cambio, las cosas hechas por nosotros las causa Dios en nosotros, pero no sin nuestra intervención, pues Él obra en toda voluntad y en toda naturaleza.